Bueno. Sí, Doc, buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a continuar las clases. Tenemos a 9 asistiendo, no me sorprende. Vamos a continuar. Ven la pantalla, ¿verdad? Sí, doctor. Bien, vamos a dejar atrás ya el miembro torácico. Vamos a empezar con el miembro pélvico y vamos a hacer hincapié en algunas de las fracturas, otras no voy a meter mucho. Una de las que es importante por lo que puede representar, si bien no es tan frecuente, cuando hablamos en trauma y ortopedia, de las lesiones que te quedan como secuela, siempre damos por entendido que el paciente va, digamos, a sobrevivir, que va a vivir con una calidad de vida inferior, artrosis, dolor, inestabilidad, limitación, necesidad de una prótesis, o sí, pero hablamos de que el paciente vivió. Esto es cuando un cirujano, dicen que te salvan la vida si no te atiende de un apéndice o una colecistitis, es posible que así sea, o sea, te salvan la vida si es que no te opera. En trauma y ortopedia, pues pierdes función, tiendes a ver al paciente para que te reclame si es que no quedó bien, por decirlo así. Bueno, una de las fracturas que sí te pone en riesgo la vida, que sí se asocia con mortalidad, es la fractura de la pelvis. Tanto así que la fractura de pelvis está incluida en el soporte avanzado vital en trauma, en el ATLS. De las primeras radiografías que le tomas en esa hora dorada al paciente que tiene una fractura de pelvis, es la radiografía de pelvis en un paciente que está en choque en el área de urgencias. Entonces, así de importante es la fractura de pelvis en determinar si es que hay una lesión que ponga en riesgo la vida. Entonces, ahí cuando tú tienes una fractura de pelvis, pues sí le estás salvando la vida al paciente, ¿de acuerdo? Entonces, ténganlo así, que es algo que siempre van a ver si se dedican al ámbito de las urgencias. Siempre es una fractura a descartar por la importancia que tiene, ya que te puede desangrar. Entonces, no es tan frecuente, solamente representa como el 3% de las fracturas. Se presenta mucho en aquel paciente que tenga la característica de estar politraumatizado, de una cuarta parte. La proximidad de los órganos cercanos a la pelvis a final de cuentas es como una caja que protege los órganos que están adentro, así como el tórax es protección pues, para los pulmones y para el corazón, los grandes vasos, pues la pelvis lo es para los órganos urogenitales, gastrointestinal y estructuras neurovasculares. Y de ahí la importancia de que si se aplasta y se rompe la pelvis, implica un daño mayor a esas estructuras urogenitales, gastrointestinales y neurovasculares. Y esto deja complicaciones si es que sobrevive el paciente, con lesiones graves, con una mortalidad que va del 10%, y de estas es por la hemorragia pélvica. Si la fractura de pelvis, véanlo bien, llega a ser expuesta, se acompaña con un 50% de mortalidad, ¿de acuerdo? Son lesiones graves. Bien, entonces tenemos que entender la anatomía del hueso coxal. Se unen los dos huesos coxales a través del sacro y esto forma la pelvis, que es como una cubeta. Así es como lo han determinado siempre. Bien, entonces, para entender el hueso coxal, tenemos entonces huesos que se están uniendo. Entonces, tenemos el hueso del ilíaco, que es esta zona de aquí, que forma el acetábulo. Todo esto a través de un cartílago trirradiado, que es esta zona. Entonces, aquí que está contribuyendo con esta zona, que es la copa del acetábulo. Luego, el isquion, que es esta parte de acá, gruesa, en la cual se insertan los músculos isquiotibiales, parte de los glúteos, y otros flexores de la rodilla. Y aquí tiene un cartílago de crecimiento también que lo une al pubis, que es este último segmento de acá. Entonces, están unidos por el cartílago trirradiado. Y esos centros primarios se fusionan por ahí, terminan de fusionarse por ahí de los 13 a 14 años. Para mí que hago ortopedia pediátrica es importante porque eso empieza a fusionarse por ahí de los 8 años. Entonces, esto en la radiografía se ve como el cartílago trirradiado y se puede ver.
Bien. Entonces, estos huesos coxales, ya vimos aquí está el ilíaco, la sínfisis del pubis y el isquion, entonces se unen y forman junto con el sacro y con el otro lado y a través de ligamentos, que estos 4 ligamentos son importantísimos porque si se ven afectados, da inestabilidad a la pelvis y entonces no solamente la fractura, sino también la inestabilidad por lesión de estos ligamentos hace la necesidad de una cirugía. Por enfrente, entonces, la pelvis se une a través de la sínfisis del pubis. Atrás tenemos ligamento lumbar de aquí que va hacia el sacro, ligamento lumbosacro, ¿de acuerdo? Esta zona de aquí. Ligamento que va del sacro a la espina, en esta parte, por espina se confirma esta zona, ¿sí? Esta parte de aquí. Y entonces tenemos ligamentos sacrotuberoso, la tuberosidad del isquion, es esta parte de aquí que estoy señalando, esta zona, y el ligamento sacroespinoso. Estos dibujan 2 grandes agujeros, a través de los cuales pasan estructuras neurovasculares. Entonces tenemos una escotadura ciática, en la cual pasa pues el nervio ciático, que es el nervio periférico más grande del organismo. Mide como 3 centímetros de diámetro en esta zona. Entonces, si se rompe la pelvis y aplasta este nervio, pues te produce una parálisis en la pierna, en el muslo, en la función, ¿de acuerdo? Entonces, es de importancia saber los ligamentos, sínfisis del pubis, lumbosacro, sacrotuberoso y sacroespinoso. Es motivo de examen, es algo importante que deben de recordar esta zona anatómica. Bien, por darme a entender un poquito más, voy a poner otra página en la cual pueden repasarlo. Modelo 3D de la pelvis. Ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, doctor. Bueno, ahí la tienen. Entonces tenemos la sumatoria de los 2 huesos del ilíaco junto con el sacro. Entonces, vean, si lo giro aquí, vemos desde arriba, estamos quitando las vértebras lumbares. Tenemos aquí las alas del sacro, cómo se une a través de la articulación sacroiliaca. Aquí la sínfisis del pubis, y aquí no vienen los ligamentos, pero son esos que estaban acá atrás, que unían entonces sacro tuberoso, que van aquí, y sacroespinoso, que va acá, ¿sí? Y estos mantienen cerrada la pelvis, ilio, lumbosacro, que están en esta zona, ¿de acuerdo? Entonces, así vean, la relación de estos huesos forma entonces el acetábulo, que es esta parte, esta copa, ¿ok? Que es la que se desgasta y que también puede pasar una fractura a través de ahí. Por fractura de pelvis pueden estar acompañadas de fracturas de acetábulo, que es esta copa. Sin embargo, la fractura de pelvis clásica es aquella que afecta este anillo que estamos viendo aquí, ¿de acuerdo? La fractura de pelvis real, problemática, vean lo que estoy señalando aquí. Esta es la pelvis real, es la pelvis falsa. Esta zona que dibuja como un anillo en esta zona de acá, aquí viene la panza y aquí atrás el ilíaco, esta zona, ¿no? Aquí, en esta zona, esta es la espina ilíaca anterosuperior, tiene esta saliente, espina ilíaca anteroinferior, rama superior del pubis, ¿sí? Rama inferior del pubis, el isquion y confluyen en el acetábulo. Si una fractura atraviesa la pelvis, pero también aquí el acetábulo, entonces se considera como fractura del acetábulo. La escotadura ciática mayor y escotadura ciática menor. La tuberosidad isquiática, ¿ok? Y aquí el coxis, que veremos después. ¿Vale? Entonces, este diámetro que está en esta zona, si llegan a dedicarse a la ginecología, este diámetro, esta distancia
intertuberositaria es importante porque por aquí pasa la cabeza de un ser humano en el nacimiento. Y otro diámetro anteroposterior importante es el de aquí para acá, que es en el diámetro anteroposterior y en el diámetro transversal. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hay adentro de esto? Vejiga, intestino, ¿sí? Recto, los nervios. Aquí donde están todos estos agujeros, pues pasan nervios sacros, que tienen que ver con la función urogenital. Ya les había dicho justamente aquí en esta zona, acá, el nervio ciático, ¿sí? Importantes. Grandes vasos que se bifurcan acá también. Y aparte, esta pelvis está bien vascularizada. Entonces, si se rompe, sangra mucho. ¿De acuerdo? Importante de ver, esto que están viendo aquí es una proyección AP de pelvis. ¿Ok? Ahora, si tú lo giras un poquito y ves lateral, se va a superponer lo que está del otro lado. Entonces, lo que hacemos habitualmente es tomar una proyección así, de esta forma, un poquito oblicua, así, de esta forma. Y entonces ahí, más o menos así. Ah, qué mal hábito tienen de estar entrando siempre por partes. Bien, entonces, esta forma que coloques al paciente, tú estás viendo este lado, le estás viendo como que en esta forma, y es una proyección aquí que se llamaría obturatriz, en el cual ves el agujero de este lado y no lo estás viendo. Aquí ves el ala del ilíaco, perdón, aquí ves esta zona, perdón, y esta ves el ala del ilíaco de este otro lado. Y si giras al paciente de aquí, ahora ya dejas de ver este agujero, ves de acá, y entonces estás viendo esta zona en todo su contorno para ver si hay una fractura, y acá estás viendo el ala. ¿De acuerdo? Eso es bien importante para entender las proyecciones AP de pelvis, alar y obturatriz. En este caso aquí es el ala y aquí es la obturatriz. Giras y es al revés. Aquí ahora es obturatriz y aquí es el ala. Igual tomas una proyección de entrada y de salida y cada una te da información. Si es que está rota la pelvis y si está disminuyendo este diámetro, que eso ya pone en riesgo pues la vida, al final de cuentas, ¿sí? Si la fractura no afecta el anillo pélvico, no es una fractura inestable. Si la fractura afecta el anillo pélvico, es una fractura inestable, requiere de cirugía y ahí sí hay que correr. ¿Ok? Eso es bien importante. Bueno, entonces, las fracturas de pelvis pueden ocurrir por baja energía y por alta energía. Entonces, por baja energía son caídas, por ejemplo, en ancianos, y tiene que ver con fracturas avulsiones que se arrancan la espina ilíaca anterosuperior, espina ilíaca anteroinferior, la tuberosidad del isquion, la rama del pubis en adolescentes. Las fracturas de alta energía generalmente tienen complicaciones porque sí aplastan la pelvis, disminuyen el diámetro y causan lesiones neurovasculares, gastrointestinales y urológicas difíciles de controlar. ¿Qué mecanismos de alta energía son? Accidentes automovilísticos, al ser peatón y atropellamiento, motocicleta, caída de altura y choques. Entonces, ¿qué mecanismos de lesión hay? Puede ser que te aplasten de adelante para atrás, una compresión anteroposterior o también una rotación externa. Esto rompe la sínfisis, rompe el ligamento sacroespinoso, sacroiliaco anterior. Una compresión, por ejemplo, alguien que lo aplasta algo en un temblor y queda aplastado y le cae una pared encima de adelante para atrás y lo aplasta, ¿sí? Entonces comprime anteroposterior. Puede haber una compresión lateral, imagínense aquí, albañil, ese trabajador que cae de unos 3 pisos de altura y cae de lado y golpea en esta zona. Hay una compresión lateral. Y generalmente se acompaña la compresión anteroposterior, digamos si fuera la pelvis, al final de cuentas viéndolo como un anillo, si hay una compresión, en ese sentido tiende a abrir hacia los lados, por eso le dicen rotación externa. Mientras que en este caso, si hay un golpe lateral, tiende a causar una rotación interna del fragmento, ¿ok? En este caso pudiera ser que la compresión anteroposterior abre y en este caso comprime la pelvis,
¿de acuerdo? Y hay otro que es el cizallamiento vertical. Entonces tú tienes la pelvis, en este caso viene así la sínfisis, esta zona. Más o menos por darme a entender. Entonces el hecho es de que hay una compresión en un pie, en un lado, por ejemplo aquí cae más que un lado que en el otro, toda la fuerza pasa y abre como la mitad de esta zona. Todo esto lo empuja en este sentido, rompiéndola de manera cizallante, ¿ok? En el plano vertical. Y ahí lo tienen. Todo lo que afecte en azul y que rompa esta estabilidad, esta forma, es una fractura posterior, una fractura del anillo pélvico. Lo está dejando inestable. Esto generalmente es grave. Una fractura que esté, por ejemplo, rompiendo, por ejemplo, esta zona, que se haya pegado, golpeado esta zona aquí, así, pero no está desplazado, muy desplazado, no pone en alteración el anillo pélvico, ¿ok? Entonces esto puede ser que sí se tenga que operar, pero no te está produciendo esa pues lesión tan importante. Estos son ejemplos de las fracturas avulsiones. En A vemos la espina ilíaca anterosuperior que se arranca, ahí se inserta el sartorio y entonces en alguien, por ejemplo, estos corredores que en las Olimpiadas salen corriendo de repente y empiezan a quejarse y dejan de correr porque algo les duele en la pierna, generalmente puede ser que el músculo, por ejemplo, un músculo que venga aquí, haya jalado tan fuerte que arranque este cacho del isquio, ¿ok? Entonces, ese sería aquí el D. Aquí hay otro músculo, el sartorio. Aquí en B es el recto anterior que se inserta en espina ilíaca anteroinferior. Generalmente esas fracturas por arrancamiento con reposo salen adelante. No es necesario operarlos en la mayoría de las veces. A veces por un golpe directo, una caída, se puede romper el ala del ilíaco, muy doloroso, pero igual pudiera ser que salga adelante. A veces sí le puedes poner algún tornillo, algo para fijarlo, ¿sí? Y esas serían las fracturas por avulsión que puede haber en la pelvis. Y estos son ejemplos de qué ocurre. En una compresión anteroposterior, entonces en este caso les digo, abre la pelvis. Y en este caso de una compresión lateral, ¿qué hace? Da rotación interna y disminuye el anillo de la pelvis. Si alguien llega a pegar su fractura, en esta manera aquí vean, se rompió a través de la rama superior, de la rama inferior, es que no estamos viendo desde arriba, y está rompiendo a través de la ala del ilíaco. Y así llegar a pegar, digamos que no se atiende o es ese manejo definitivo que le dan, y así llegar a pegar. Si es una mujer, piensen ahí que el espacio va a estar muy pequeño cuando eso necesite albergar a un producto, a un embrión, a un feto, y entonces va a tener abortos, va a tener problemas. ¿Quién en la historia clásicamente se acompañó de esto? Frida Kahlo tenía una lesión así de una fractura similar en la pelvis que le causaba una obstrucción y no por eso podía llevar a cabo un embarazo a término, ¿de acuerdo? Y aquí en este caso queda una pues pelvis abierta que también es inestable y que no te permite caminar. Y ese sería un patrón por cizallamiento. Si ven la imagen en la radiografía, es un ejemplo de cómo está ocurriendo. Si ven aquí es a través de la sínfisis del pubis y está rompiendo acá el ala del sacro. Aquí se está rompiendo a través de las dos ramas del pubis y del ala del sacro. Y se está desplazando todo esto hacia arriba. Y ese es un paciente pediátrico. Esto de aquí es el cartílago irradiado que les comentaba. Y se ve cómo está empujando todo eso. Ese es el ejemplo de las proyecciones de entrada y de salida. Ya les demostré en el modelo 3D de cómo la proyección de entrada, tú con el paciente acostado no tienes que moverlo, tú mueves el haz del rayo, lo inclinas 40, 60. Todo este anillo pélvico. Ahora, inclinamos el haz del rayo 30, 45 grados hacia caudal. Esto es cefálico, esto es caudal, entonces hacia caudal. Y ahora vemos esta parte. Evaluamos mejor los agujeros sacros, obturatrices, las ramas superior e inferior. Vemos los acetábulos y vemos esta zona. Cada uno te brinda información. Aquí este es un ejemplo.
¿De acuerdo? Aquí se ven grandes agujeros y en este caso acá, pues casi no se ven. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí tenemos alguna duda o pregunta? No, bien, doctor. Ok. Las articulaciones sacroiliacas unen entonces al sacro con el ilíaco. La articulación sacroiliaca es grande, tiene sinovial, es característico que se inflaman en los padecimientos reumatológicos, entonces un dolor mal referido, la parte de la espalda baja, la cintura, que luego le dice el paciente, puede ser esta inflamación de la articulación sacroiliaca. Aquí vean el isquio, lo están ejemplificando. Ahí como se ven mejor las articulaciones, vean lo grande que son. El ilíaco, el sacro, los ligamentos sacroiliacos posteriores, sínfisis del pubis. Entonces, la integridad de estos ligamentos y huesos te permite cargar y cuando estás deambulando también. El complejo de la sacroiliaca. Y eso transmite fuerzas hacia la columna y las extremidades inferiores, o sea, te permite caminar. Así que el anillo es la pelvis, un anillo a final de cuentas, que está unido. Una fuerza entonces, ahí tenemos cómo está golpeando y produciendo una lesión anterior, está abriendo. Y si abre ahí, entonces los elementos que estabilizan ligamentos, pues se abren, se rompen, y esos ya les había comentado mucho. Cada vez que hay una lesión ligamentaria, es muy difícil que cicatrice. Si es a través de hueso, tiene más posibilidades de consolidar. Entonces, siempre hay que razonar qué se está lesionando. En este caso se está abriendo la articulación y aquí se está abriendo también la articulación y los ligamentos. Y esto habitualmente se asocia con, en la radiografía como se ve abierto, con una lesión también posterior. Así que bien importante, si se ve una ligera disrupción, para que se abra aquí es que de seguro se abrió atrás también. Y esa lesión es importante. Entonces siempre pensar en esto. La mejor forma de verlo, digo, las proyecciones, la serie radiográfica que hay que ver es AP de pelvis, hay que ver también entrada, salida, alar y obturatriz. Esa es la serie que tenemos que tomar de pelvis. Eso es bien importante, tienen que recordarlo. En el trauma, en la primera hora que tiene el paciente cuando llega a urgencias, que se está chocando, que está inconsciente y que está perdiendo sangre, pues nada más le tomas una P de pelvis. Pero después de que lo estabilizaste, pasa una hora, ya le tomas alar, obturatriz, entrada y salida, y con eso lo entiendes mejor. O también si tienes la disponibilidad, pues le tomas una tomografía que sea computarizada y con eso ves mejor lo que está ocurriendo. Así que si están rotas las ramas, hay que pensar también que está inestable. Entonces, las fracturas anteriores pueden acompañarse de esto a parte posterior, lo cual deja este segmento flotando y eso ya es serio. Generalmente esto sangra, necesita transfusión sanguínea, cirugía y un pronóstico pues incierto. Esto puede entonces dejar, si es que no te mata, deja deformidad tardía, dolor crónico, alteración en la longitud de las extremidades, dolor, alteración de la función urogenital, puede dejarte incluso incontinencia, impotencia, alteraciones, dispareunia, por ejemplo, o también para poder llevar a cabo un embarazo, como les decía.
¿Qué tipos hay de fracturas de pelvis? Entonces, ya les decía, de acuerdo al mecanismo, más o menos se van viendo y se van subdividiendo los mecanismos. Entonces, vamos a ver. La compresión anteroposterior, por ejemplo, alguien cae, que siempre se ve como chistoso de que este patinador brinca por unas escaleras, todos hemos visto algún video de ese tipo, y que cae a horcajadas, o sea, que cae como sentado en un tubo. Se cae y es chistoso, y luego resulta que siente el paciente como si tiene un dolor intenso y casi se desmaya del dolor. ¿Y qué puede ocurrir? Se le puede haber fracturado la rama superior, inferior del pubis, y esto causa que este segmento quede libre y con el mecanismo de lesión comprima lo que está atrás, que es inmediatamente la vejiga. La uretra masculina se pega en la parte inferior de aquí de la sínfisis y se puede romper, se puede desprender, se puede desgarrar de la vejiga, y el paciente entonces presenta como un mecanismo de contracción de la vejiga y se puede, digamos, orinar dentro. Se rompe la uretra y se libera en el espacio retroperitoneal, produciendo lo que se llama como un urinoma. Y esto puede ser una complicación gravísima porque hay como orina dentro del paciente en un espacio que no debería de existir, porque se rompe la uretra en donde se conecta con la vejiga. ¿Ok? Por ese tipo de lesión. Hasta 3 centímetros de diástasis es, digamos, permisible con estas fracturas. Entonces, esto se le llama como fractura del libro abierto. Cuando ocurre, hay que pensar entonces, ya les voy diciendo varias veces, que no solamente es la parte anterior, sino bien importante la posterior, que se comprimió y se fracturó para poderse abrir así. Y esto aquí atrás es un hueso esponjoso que sangra mucho y se puede estar desangrando el paciente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Comprimirlo, cerrarle la pelvis en urgencias de manera rápida con el uso de una sábana. Voy a explicar más adelante. Eso es cerrarla. En urgencias puedes tener una especie de faja como esta forma para con eso evitar que esté desangrándose por dentro del paciente. Otra forma es agarrar una simple sábana, la doblas y la aprietas, le pones como un torniquete para que cierres la pelvis, ¿sí? Esto es importante, les decía, si la diástasis aquí te dicen 2.5 centímetros, es mayor de eso, entonces tienes que cerrarla, ¿ok? Eso es como un manejo de urgencias muy, muy común que deben de saber en los pacientes que llegan de los escenarios que puede presentar. En el soporte avanzado vital en trauma, es algo que se ve y que se tiene que hacer como escenario de tratamiento. Otra forma es colocarle rápido un fijador externo. Es algo que puedes aplicar incluso en la sala de urgencias y con eso cierras la pelvis y la mantienes cerrada en lo que el paciente mejora sus condiciones para hacerle primero un control de daños con el fijador externo y después ya pasadas unas 2 semanas hacer una fijación definitiva. Ahí se ve un ejemplo de un paciente que le están poniendo usando un fijador externo y vean cómo dejan libre el abdomen por si el cirujano necesita abrir el abdomen y también pues tratarle la ruptura del vaso o alguna otra cuestión. Vean cómo este paciente tiene catéteres en esta zona que son probablemente catéteres urinarios, ¿sí? Por alguna lesión también en los ureteros o algo por el estilo, ¿sí? Que le están derivando los ureteros. Bien. Cuando ya lo tratas, puedes hacerle a los pacientes, son cirugías grandes de agallas, esas las hacen en trauma, en el servicio de pelvis y acetábulo. Entonces, ahí llegan esos pacientes, en el cual vean, por ejemplo, haces una incisión tipo Pfannstiel, la que haces cuando tratas como con una cesárea, y lo que van a hacer es colocar una placota para mantener la pelvis cerrada.
placa con tornillos y con eso se mantiene cerrada, y atrás también le pones algún tornillo percutáneo. Hay que tener mucha precisión para colocarlo, para fijar esta zona. Segundo tipo de fractura de pelvis, entonces compresión lateral. Entonces, generalmente la forma más común es la que está impactada y no desplazada, ¿sí? Ahí se nota cómo se rompió, cómo disminuyó el diámetro y lo que se está afectando. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Lo están entendiendo? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Generalmente tiene mejor pronóstico, usualmente no requiere fijación. Es más tolerable, aunque causa una disminución. Y otra, el desplazamiento vertical. Esa es una muy mala fractura. Esta generalmente se asocia de una gran inestabilidad, requiere de cirugía y puede desangrarte. Generalmente la fijación externa puede necesitarse para controlar el sangrado. Y una forma que pueda servir también es colocarle tracción a la extremidad en la sala de urgencias. Puede disminuir el desplazamiento vertical, disminuir el movimiento en el sitio de la fractura y colocarle esta tipo faja o esta sábana a la pelvis. Es útil también para mantener cerrada la pelvis y que no esté sangrando. ¿Cómo se estabilizan estas? Pues fijando anterior con la plaquita que ya habíamos visto y en posterior colocándole estos tornillos que se pueden ser percutáneos. Le colocan estos tornillos que les digo, que hay que tener mucha precisión para colocarlos. Ahí se ve más o menos el esquema de cómo va. Tornillo canulado, con eso ya aprieta y cierra. Le ponen 1 o 2 tornillos y con eso ya lo estabilizan. Sin que apoye más o menos unos 3 meses y con eso pega. Y ahí se ve el ejemplo de cómo quedó en control con una tomografía. Otro tipo de manejo que se puede dar también a estas fracturas cuando están sangrando es hacer una embolización selectiva, tapar estos vasos sanguíneos, y eso es algo que hacen en radiología intervencionista. Ahí vean el ejemplo del por qué sangran estas fracturas. Las arterias que están alrededor, el nervio ciático como está ahí. Entonces ahí van a hablar de la arteria glútea superior, esta que viene por acá. Se rompe y está sangrando. Sangra por acá, sangra por dentro, todas estas ramas. Entonces esto se está desangrando y el mismo hueso sangra en capa. Arteria glútea superior la están viendo, nervio ciático, ¿sí? La articulación sacroiliaca. La arteria obturatriz. Entonces se tracciona en ese cizallamiento vertical y causa ese sangrado. Entonces se sangra por las venas y la fractura en sí misma. Hemorragia de la arteria glútea superior. No lo olviden cómo estoy mostrándoles en todo este esquema de mucho sangrado y la palabra arteria glútea superior, ¿de acuerdo? 10% de los pacientes tendrán un sangrado severo. Yo en quirófano me toca mucho atender ese tipo de paciente, no por fractura, sino yo les causo la fractura para tratar la displasia de cadera. Y entonces estos sangrados a veces me toca verlos y el paciente pues sí está sangrando continuamente y es complicado. Entonces, estos sangrados ocurren en las patrones de fracturas que tienen que ver con trazos que sean muy inestables y que causen, por ejemplo, libro abierto o verticales. Ya les decía, las de compresión lateral son las que menos sangran, las que tienen mejor pronóstico en ese aspecto. Ya se ve todo lo que se está lesionando.
Así que nuevamente, para que se altere eso, cómo los ligamentos se están afectando. Ahí lo vemos. Desplazamiento vertical. Así que son las que peor les va, ¿de acuerdo? En cuanto a sangrado. Que hay que ponerle la sábana de compresión. Entonces el paciente puede perder hasta el 35% de su volumen sanguíneo con una hemorragia antes de que tenga una disminución en la presión sistólica, porque lo está compensando. Entonces siempre sospechar que el sangrado pueda venir de la pelvis. Si tú ves un paciente que está en choque, que ya tiene 90-60, una frecuencia cardíaca de 120, ves la radiografía anteroposterior de pelvis que tomaste cuando llegó urgencia, le tomaste el lateral de columna cervical, AP de tórax y AP de pelvis. Son las 3 radiografías a tomar en la primera hora cuando el paciente se está muriendo, que llega a urgencias. Bueno, si es que maneja esa presión arterial, probablemente, y ves que tenga el libro abierto, ha de haber perdido ya fácilmente 35% de su volumen sanguíneo adentro de la pelvis, ¿sí? Entonces, ese paciente necesita transfusión sanguínea, colocar una sábana, hablarle al cirujano o al ortopedista porque va a quirófano, ¿de acuerdo? Entonces, también se pueden aplicar pantalones antiembolia o pantalones neumáticos, que están contraindicados cuando el paciente tiene sospecha de ruptura de diafragma, porque con eso aumentas la presión intraabdominal. Son como pantalones que los inflas con un manguito y con eso comprimen la sangre y evitan que la sangre esté distribuida en las extremidades, por si está desangrando el paciente. Siempre recuérdenlo. Solución salina o solución Ringer lactato es la preferida como fluido inicial para reanimar al paciente. Entonces, lo puedes dar hasta en soluciones como de 2 litros de un jalón a chorro, ¿de acuerdo? Entonces deben de pensar también que este paciente puede necesitar sangre O negativo para que le tengan que transfundir y se le dan a veces hasta 4 unidades de sangre y si permanece inestable, entonces le haces una angiografía y embolización, lo que les decía, si es que se puede hacer. Entonces otro método es colocarle un fijador externo, si la pelvis está inestable y le tomas una tomografía. Entonces, el paciente, ahorita voy a hablar más de eso, cuando tienes un trauma masivo como de este tipo, entran en coagulación intravascular diseminada. La hipotermia también es importante porque puede favorecer a que continúe este sangrado también. Así que esos son los patrones. Al final de cuentas, de acuerdo a la compresión anteroposterior, podemos tener el escenario de que se esté abriendo parcialmente, se esté abriendo un solo lado, o sea a través de la combinación de hueso o aquí es, por ejemplo, de la articulación sacroiliaca, puro ligamento y puro ligamento. Eso es más difícil a veces que pegue. Presten atención siempre a la fractura, abulsión de la apófisis transversa de L5, que también puede estar asociada. Aquí se está abriendo, arrancando esta zona y abriendo. En una compresión lateral, por ejemplo, vean ese trazo, cómo puede estar comprimiendo a través de la fractura de la rama superior, rama inferior del pubis, pero aquí bien importante, se está comprimiendo y causando una estrechez
de los agujeros sacros, y por los agujeros sacros viajan las raíces sacras, y eso pudiera ser una comorbilidad que te deje este tipo de fractura. Ahí lo están viendo aquí. En esta parte puede estar comprimiéndose y aparte rompiendo el ilíaco y quedar este segmento flotando, o puede ser que aquí esté rompiendo las 4 ramas, el ilíaco, el sacro y el otro lado también, y abriendo. Es una fractura que afecta a toda esta zona. Y en el cizallamiento vertical. Así que hay fracturas. Otra forma de clasificarlo es de acuerdo a si son estables en cuanto a que tengas fracturas avulsiones, por ejemplo, como esta de acá, esta es la rama superior, ¿sí? O aquí en el sacro. Tile B habla que estén estables en el sentido vertical, pero en el rotacional no, se abren, es el libro abierto en esta parte. Y aquí el Tile C, esta forma de clasificarlo, es cuando están inestables tanto en el plano vertical como en el rotacional. Y aquí vemos ejemplos. Esta, por ejemplo, la lesión horcajada, así que está afectándose esto. Aquí la rama superior a la rama inferior. Para ver todo esto más fácil, con la reconstrucción 3D de la tomografía lo entiendes más fácil. Entonces, vean, aquí, la extremidad, de acuerdo a que si se golpea, por ejemplo, la pierna, por ejemplo, si tú tienes la rodilla acá y vas en motoneta y golpeas contra un poste, pegando tu parte inferior de la rodilla contra el poste, esto jala de manera, causa una rotación externa tan fuerte que se te abre como si fuera una alita de pollo. ¡Praca! Se abre toda esta zona. De acuerdo, aquí el fémur entonces tiene que ver en jalar esto hacia afuera. O al revés, si tú tienes la pierna abierta y algo te comprime desde el muslo, también puede empujar en este sentido. El sacro, entonces, las fracturas que estén pasando antes de los agujeros sacros no afectan y no se acompañan de lesión neurológica. Las que pasan, las fracturas, a través de los agujeros sacros o por el medio de los agujeros sacros, generalmente los estrechan y están causando alguna lesión que va a afectar la función urogenital de sacro 1, sacro 2, 3 y 4. ¿Cuánto tiempo queda? 5 minutos. Bien. Entonces aquí vemos en la pelvis, aquí vemos todas estas raíces sacras, los ganglios simpáticos, nervio femoral, ¿de acuerdo? Cómo está lleno de cosas. Ya les dije, si se estrecha o si el trazo de fractura, esto que se ve tan burdo, es esto. Entonces está comprimiendo estos y entonces esto te causa pues alteraciones a todo lo que vaya a inervar acá abajo y también en la función a veces del nervio ciático. Este es el ejemplo de la sábana que se puede colocar en urgencias, o le puedes poner una especie de torniquete también a la sábana para apretar y disminuir el diámetro anteroposterior. Con un traumatismo tan fuerte, el paciente puede caer en un síndrome de insuficiencia respiratoria severo, una falla orgánica múltiple temprana, una inmunodepresión moderada, que esto dura más o menos de aquí a acá 14 días y después puede incluso treparse en infecciones. Entonces, en este periodo de trauma, en las primeras horas es cuando estabilizas, pasa el paciente a terapia intensiva, puede inmunodeprimirse, puede hacer coagulación intravascular diseminada, falla orgánica múltiple, inflamación pulmonar y varias cuestiones. 14 días después aproximadamente se recupera de eso y es cuando ya lo puedes operar. ¿Cuánto tiempo queda? Bueno, si no... 14 minutos. ¿14 minutos? Sí, doctor. Había entendido que faltaban 5. No, Sí, no sé sí, por qué vi 5, pero faltan 14, Doc. Genial. Ok, sigo entonces. Entonces, este esquema es bien importante. A todos aquellos que les guste por ejemplo, en la terapia intensiva, la terapia intensiva el que haga terapia intensiva puede ver pacientes ginecológicos, de terapia intensiva, neurológicos, de trauma, ¿sí? Entonces, en caso de trauma, se sabe muy bien cómo pasan por estas fases, en el cual puede causar un síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, inmunodepresión,
que se le puede trepar un bicho también, algún bicho intrahospitalario, ¿sí? La complicación pulmonar. Entonces es por eso que aquí en esta fase inicial hacemos control de daños, pasan a la terapia intensiva, ya cuando se estabilizan es cuando ya entramos a hacerles alguna fijación definitiva. Ese es un ejemplo de una fractura por abulsión, cómo viene el músculo y cómo arranca. Este es el sartorio, y con un mecanismo, por ejemplo, de correr rápido, de arrancar rápido, jugador de fútbol americano que es ala, por ejemplo, y sale corriendo de lado a lado rápido, en ese momento de correr fuerte puede arrancar una parte. De aquí les digo que eso con manejo conservador. Esa es una fractura estable de pelvis porque no afecta a este anillo pélvico. Otros ejemplos, se pueden los músculos abdominales, por ejemplo, alguna contracción fuerte haciendo abdominales repetitivos, cargando pesas y algo así, puede ser que o corredores de larga distancia, vean qué loco, maratonista y así pueden evolucionar con dolor. Aquí como vemos en un paciente ya adulto, se ve cómo se le desprendió porque ahí en esa línea se inserta el oblicuo externo y arrancó esa zona, causa mucho dolor, está morado, y requiere de reposo. Aquí en este caso arranca la espinilla anterior superior, alguien que haga correr rápido, por ejemplo, algún sprinter, alguien que salte vallas, ¿sí? Este dolor en la espinilla anterior superior. Alguien que está pateando balones, esto me ha tocado verlo, gente que patea costales, taekwondo, artes marciales, se arranca en el recto femoral, esta parte, quita el marcador, ahí lo ven, esta parte de aquí, está como hojuela de hueso que se está desprendiendo. Es menor común que la de la espinilla anterior superior. Aquí, en este caso, los isquiotibiales, esta zona, por ejemplo, en aquellos que corren rápido, el trocánter mayor también puede ser, aunque es mucho menos común, y el trocánter menor en esta parte de acá. Entonces, cuando es los isquiotibiales, igual, las porristas, bailarines, dolor, aquellos que hacen una carrera rápida, es un sprint, y esto te da un dolor en el glúteo. Esto a mí me tocó verlo en una chica que se dedicaba, estaba tomando clases de pole dance, y por abrazar el tubo, y para evitar caerse, se abrazó muy fuerte con la pierna y tenía la equimosis en esta zona y mucho dolor y para sentarse también. Entonces, pues sí, trocánter mayor, entonces, cambios de dirección rápidos puede ser, aunque es mucho menos común, abulsión del trocánter mayor y del trocánter menor, muy dolorosa y en corredores. Y ahí se ven estos músculos, nuevamente, estos ejemplos, ¿sí? Entonces, la gran mayoría con manejo conservador. Aquí se ve cómo está desprendido esta zona que debería ir acá, tuberosidad isquiática, espinal anterior superior, espinal anterior inferior. Y esto puede entonces dar fenómenos reparativos si es que no guardan reposo. Vean aquí cómo se arrancó, no guarda mucho reposo, y entonces cómo forma todo este hueso heterotópico. Las lesiones del anillo pélvico pueden asociarse a algo que se llama triada de Waddell. Waddell, W-A-D-E-L-L. El mecanismo de alta energía que involucra el atropellamiento de un pediátrico, por ejemplo, cae de su propia altura, entonces digamos que produce, por ejemplo, aquí se ve como uno golpea la defensa del auto contra el fémur o contra la pelvis, una compresión anteroposterior. 2, inmediatamente se dobla el paciente, causando entonces un traumatismo torácico. Sale disparado y entonces golpea la cabeza y teniendo un traumatismo craneoencefálico. Entonces, tienes algo que te afecta la extremidad superior de la pelvis o bien la extremidad, la extremidad inferior como el fémur, tórax o abdomen, que incluye pelvis, y la cabeza. Entonces, en un santiamén ya tienes 3 órganos o sistemas afectados: sistema nervioso central, respiratorio y abdominal, y una fractura. Y el paciente se te está muriendo y te llega a urgencias. ¿De acuerdo? Triada de Waddell. ¿Ok? Recuérdenla bien. Entonces, la lesión vascular y neurológica con desplazamiento importante. ¿Cómo exploras una fractura de pelvis? La equimosis, los daños que haya alrededor y también haciendo las maniobras de compresión anteroposterior. Vean aquí cómo te recargas en esta parte, pones tus manos y ves si sientes si se abre la pelvis.
o si puedes comprimirla de lado a lado, ¿sí? O si es que se mueve para arriba y para abajo. Generalmente para el paciente está en muy graves condiciones, generalmente incluso están inconscientes, los están intubando y tú estás checando esto, hay mucha gente corriendo, lo están canalizando, le están tomando radiografías, etcétera. Pero entonces con estas maniobras, ¿de acuerdo? Y otras son las fracturas, avulsiones del acetábulo. Bien, otros ejemplos de la configuración del fijador externo, cómo lo están poniendo, y con eso habitualmente lo tienes que trabajar a la vez que el cirujano a veces está abriendo el abdomen y haciendo una laparotomía exploratoria. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo queda? 7 minutos. Vean aquí, estas zonas sí siguen. Como tú pones primero el fijador externo, cierras la pelvis y entonces el cirujano general pues también entra, abre el abdomen y puede ser que tenga un sangrado retroperitoneal, el vaso que puede estar afectado, que tenga algo extra, entonces por esa contusión abdominal que pudo haber acompañado, ¿sí? Entonces son mecanismos de alta energía. Esto que ven aquí es una fractura compuesta de pelvis, pero aparte también se está llevando el acetábulo. Aquí esta parte comprimió con todas sus fuerzas y rompió esta zona, la lámina cuadrilátera. Entonces eso que están viendo es esta parte de acá, la parte que está atrás del acetábulo, esta zona, es una lámina que tiene forma de un cuadrilátero, ¿ok? Entonces imagínense que esto se rompió porque el fémur golpeó aquí, está bien delgadito esa parte, y rompió para acá. Entonces rompió en esta zona, rompió la pelvis, pero también rompió el acetábulo. Vean esa parte, ahora vean esto. ¿Sí? Entonces este fragmento es la lámina cuadrilátera y está empujando. Eso se llama cadera de Otto, O-T-T-O, cadera de Otto. ¿Ok? Aquí vean cómo hay un cizallamiento, esta parte está abierta la pelvis, está inestable en un plano y aquí está empujándose para arriba, está inestable en dos planos, sangrado, ¿de acuerdo? Y aquí es una compresión lateral, ahí se ven las flechas, cómo se está rompiendo aquí arriba, rompiendo rama superior, rama inferior y comprimiendo. Como la reconstrucción 3D en la tomografía te ayuda mucho a entender qué está ocurriendo. Esto es esto, al final de cuentas. Y aquí al revés, cómo se está abriendo la pelvis, se abre aquí a través del ligamento y se abrió aquí a través de la articulación sacroiliaca. Y ejemplos de tratamiento, vean los placonones que tienen que ponerle, placas de reconstrucción que se adapta muy bien. Para eso, pues al paciente lo tuvieron que abrir así, de esta forma, son abordajes bien grandes. En este caso, con la combinación de un fijador externo, los tornillos, aquí en esta parte los tornillos que le pusieron canulados están cerrando la pelvis de lado a lado y también se fracturó la cadera y le pusieron un clavo aquí en esta parte. Bien. Si gustan, entonces salimos y vamos con, por cuestiones de tiempo, con fracturas de acetábulo ahorita, ¿de acuerdo? Sí, doctor, gracias. Sí, doctor. Ahorita seguimos, 5 minutos. Imágenes clásicas del néter, ejemplificando a los que les comentaba. Fractura de las 4 ramas del pubis, caída en horcajadas, es importante, les digo, atrás está la vejiga y puede llevar acompañado estas grandes lesiones. Una compresión lateral, por ejemplo, un atropellamiento, vean aquí en esta zona cómo puede ser el mecanismo. Compresión anteroposterior, un atropellamiento igual anteroposterior y se entiende cómo se está abriendo la pelvis. Esto pues realmente no se utiliza, estas como pesas para poder mantener con la pelvis así cerrada, y en la época del caldo en el cual le ponías como una espica en el adulto y para que se moviera de esa forma, esto no se usa realmente, son imágenes clásicas del néter. Aquí es un poquito lo que les decía,
el hecho de que sale disparado la persona y cómo produce una rotación externa y cómo la pierna abre en ese sentido y entonces puede producir esta rotación externa y cizallamiento vertical. Y vean desde enfrente cómo están aquí rotas rama superior, rama inferior del pubis, espina y el ligamento sacro espinoso, cómo se rompió la articulación sacroiliaca y aquí igual cómo se fractura aquí en esta parte del ala del sacro con este ligamento que lleva acá. Esto a veces puede verse en la radiografía como esto avulsionado, la fractura y esto como que alterado. Esto igual de que tú manipules al paciente para acomodar la pelvis y esto pues es una imagen que nada más no tiene sentido. Esto pues sí, no. Los fijadores externos, nuevamente, de cómo puede ser el esquema, es bien importante como manejo. Y las complicaciones. Esos son los pantalones antichoque, que les comento que también a veces se pueden utilizar. Si hay sospecha de que el paciente tenga una lesión abdominal, al colocar esto va a aumentar la presión intraabdominal. Si tuviera ruptura del diafragma, pudiera iniciar contenido hacia el tórax. Es bien importante tener cuidado con eso. No están tampoco tan disponibles en nuestro medio. Es más probable que le pongan la sábana para comprimir. Aquí se entiende cómo aquí en la zona de la arteria glútea superior, cómo puede darse este gran sangrado por la fractura y que atrapa o desgarra esa arteria. Aquí entonces entendemos cómo puede haber un sangrado retroperitoneal cuando hay, por ejemplo, una ruptura de la uretra que une aquí a la vejiga y está toda esta colección de sangre junto con orina a veces porque por reflejo puede haberse comprimido la vejiga y digamos que orinarse dentro de sí mismo. Imagínense toda la irritación y toda la complicación. Es bien importante, en el ATLS te dicen este tema que dice, aquel que no mete el dedo, mete la pata. Y entonces, cuando estás haciendo la exploración secundaria del paciente, pues involucra a veces un tacto rectal para poder palpar si es que la próstata está cabalgando. En este esquema, si tú haces un tacto rectal y aquí está desprendida, entonces se nota cómo se puede ir hacia arriba. Puedes sentir como que la próstata va y viene realmente porque está desprendida y aquí está produciendo esto. Esto lo atiende el urólogo. Ellos tienen más experiencia poniendo estas sondas. Puede ser que guíen una sonda mucho más pequeña y ferulicen la uretra y con eso quizás puedan ayudar sin tener que abrir al paciente, con eso ayudarle. A veces puede haber una ruptura parcial de la uretra y ellos meten medio de contraste y con eso ver si es que está alterada y pueden ferulizar la uretra y con eso puede ayudar. Bien importante, siempre que vean sangre en el meato urinario, especialmente en el masculino, habla de una probable lesión de la uretra. Esa es una contraindicación para colocar una sonda de Foley. Eso deben de saberlo bien porque como internos, pues abajo de la cadena alimenticia probablemente les toque colocar la sonda a ustedes. Y si el paciente tiene un traumatismo y en el cual vean sangre en el meato urinario, eso es contraindicación. Hay que hablarle al urólogo porque puede estar ocurriendo uno de estos escenarios. Igual, si tú tienes un paciente con un traumatismo cráneoencefálico y alteración del estado de conciencia y te piden que tú le pongas una sonda nasogástrica, el paciente, y se han reportado varios casos en la medicina, que puede tener una fractura de la base del cráneo a través de la lámina cribosa en la nariz y estas imágenes de la medicina en el cual le han puesto una sonda nasogástrica que ha llegado hasta el cerebro, ¿sí? Porque está comunicando. Entonces son de aquellas como que siempre contraindicaciones muy, muy claras que te dan así de ejemplos de terror así en la medicina. Bien, y cómo se ve el esquema de la fractura pelvis que está afectando la vejiga, cómo puede haber algún desgarro en la vejiga y cómo puede estar mete en medio de contraste y fugando en medio de contraste. Lo del tacto rectal que les comentaba, y a veces en el tacto vaginal o en el espéculo vaginal se pueden ver ruptura del fondo de saco de Douglas o incluso fragmentos óseos. Bien, hasta ahí me quedo con fracturas de pelvis. Entonces ahora empiezo a hablar sobre fracturas de acetábulo. ¿Ok? ¿Alguna duda, pregunta hasta el momento entonces? Bueno, ¿cómo entiendo el acetábulo? Como una hélice. Entonces, tenemos que la pelvis se tuerce y en medio tiene una copa, como esta forma de una hélice, ¿de acuerdo? Entonces, es esta parte que si la fractura atraviesa por aquí, de alguna manera está involucrado esto,
entonces es la fractura del acetábulo. ¿Ok? Porque el acetábulo gira y lo que ves en una parte, ves el canto de otra y aquí se ve el filo de esta parte. Por ejemplo, si lo estás viendo de aquí se ve el filo y aquí el canto, ¿de acuerdo? Y son los posibles escenarios que puede haber. Entonces, para esto hablamos de fracturas de... A ver, déjenme ver cómo viene. No. Pongo el video entonces de acá para que entiendan la columna y la pared. Es bien importante como concepto. Bien, esto lo ejemplifica bien. Son menos frecuentes todavía que las fracturas de pelvis. Entonces hay que entender la radiología de ello, que tiene que ver con las proyecciones alar y obturatriz, para que podamos ver la columna y la pared del acetábulo, y cómo la radiografía y la tomografía son bien importantes. El signo de la gaviota y el signo de la espuela, son importantes. Por ejemplo, aquí, que esa es de las más comunes. Esta pequeña fractura de acetábulo está asociada con que la cabeza del fémur, que está aquí en esta parte, ocupando el acetábulo, comprima hacia atrás en una luxación y que puede causar esta posición. Puede asociarse, si está atrás aquí, con una lesión nervio ciático, los abordajes quirúrgicos que se pueden hacer, la anatomía de la corona mortis y cómo se tienen que fijar, ¿de acuerdo? Me están hablando de urgencias. Bueno. Bien, entonces uno de los mecanismos más comunes de lesión involucra el hecho de tener una fractura luxación, el hecho de que se vaya para atrás. Entonces no está explicando mucho eso, permítanme tantito. Bien, para entender esto hay como una Y que tenemos que dividir la pelvis que estamos viendo aquí, y es como el reforzamiento, algo así como cuando les explicaba el codo. Entonces, puede ser, aquí tenemos, entonces dividimos una columna anterior, que es toda esta zona, una columna posterior, y a su vez la columna, generalmente cuando hablamos de una casa, una columna de un edificio es más grande que una pared de un departamento, ¿no? Entonces aquí la pared es esta zona pequeña de acá, ¿de acuerdo? Entonces es a lo que se refieren habitualmente. Déjenme ver dónde viene mejor explicado eso. Si no, voy a pasar el video y te lo explico más. Pero entonces la columna se refiere a esto, y la pared, entonces, a esta zona anterior y posterior. Uno de los mecanismos más comunes que hay que considerar es cuando se ha asociado a una fractura avulsión, por una fractura luxación, que se rompe aquí la pared del acetábulo. No se rompió la columna entera, sino nada más la pared, pero esto es como que el escenario más común.
Entonces te dicen en ese caso que se reduzca la cadera en 6 horas y evaluar la estabilidad de la cadera. Si el fragmento es grande, requerirá fijación. El problema de la inestabilidad de la fractura es que lleva a desgaste. Una de las formas de fijación es colocar mediante un abordaje grande en la cadera a través del glúteo, entrar y colocar, por ejemplo, una placa para que puentee y mantenga este pequeño fragmento en su lugar. ¿Cómo ver este fragmento en la proyección obturatriz? Entonces, aquí estamos viendo más de frente esta parte, por eso les digo que es como una hélice. Se tuerce y aquí lo ves en este otro sentido. Aquí lo ves en el filo y aquí lo ves de canto en esta parte. Entonces, aquí es donde se puede ver mejor en la proyección obturatriz este fragmento posterior. Entonces, cuando tenemos este escenario, es bien importante tener imágenes bajo estrés para evaluar y ver si es que después de haberlo colocado no esté inestable y se pueda salir dependiendo del tamaño del fragmento. Entonces, en este escenario se puede ver cómo se está alejando ahí del acetábulo. En una tomografía se puede entender mejor al hacer un corte en esta parte, se correspondería a esto y se ve el fragmento cómo está yendo para atrás y cómo pueden quedar fragmentos dentro de la cadera y eso es problemático. Así que en la radiología de la pelvis es importante identificar varias líneas, por ejemplo, la lámina cuadrilátera, la línea iluminada, esta parte de aquí. Y ahí es donde tiene como su truco entenderle a la tomografía en cuanto a qué es la pared y la columna en la parte anterior y posterior. Aquí hay una fractura de la columna posterior porque atraviesa más allá hacia la pared y esta parte de la columna que es más grueso. Entonces la línea iliopectínea representa la columna anterior. Y esta parte de aquí atrás, la línea ilioisquiática representa la columna posterior. Si hay una fractura que atraviese esto, entonces tienes una fractura transversa, o sea, este escenario. Está rompiendo la columna anterior, la columna posterior. Eso todos los escenarios que puede haber. Se rompe de esta manera, lo ves mejor en una tomografía. Entonces vigila siempre esta zona. Aquí cómo se ve, cómo está alterado acá. Si golpea en esta forma, puede romper como en 3. Y ahí en la proyección alar, se ve el ala. También si evalúa la parte posterior, se puede ver si se está rompiendo.
Vean aquí, por ejemplo, se ve una doble imagen, cómo se ve el ensanchamiento en esta zona, y es que está luxada la cadera hacia posterior. Así que cuando tienes una fractura de la columna posterior, por ejemplo, en este caso hay una cadera de Otto, está comprimiendo en ese sentido y está arrojando todo este fragmento para adentro. Y cómo puede romperse, imagínense, en esta forma. Entonces, aquí está rompiéndose la columna anterior, la columna posterior, ¿de acuerdo? Y la pared anterior. La pared posterior en esta zona está íntegra, pero todo esto cómo está involucrándose. En este caso aquí es un poco difícil en la radiografía, si no has visto muchas, entenderle, pero la combinación de la obturatriz te deja ver un poquito más de lo que está pasando aquí y puedes verlo de esta forma en una reconstrucción 3D. En este caso hay una fractura de ambas columnas y en este caso también está flotando el acetábulo, que es esta parte de acá, lo que está en rojo. Se mete muy rápido en el tema. Permítanme. Voy a regresar parte de esto otra vez. Permítanme. Nuevamente, para estas lesiones que afectan, aquí ahorita vieron toda la combinación que hay como que se rompen 4 y así. Entonces, lo que tú ves aquí en esta forma, como de frente, como de aquí de lado, entonces esto es obturatriz y aquí es alar. Entonces lo podemos ver de esta manera y poder sumar la información que vemos en esta parte y en esta parte y lo giramos, ¿ok? Alar y obturatriz. Entonces esto puede estar asociado, como estábamos viendo, con una luxación de la cabeza posterior. Esta es la cadera de Otto y eso es lo que estaba explicando ahorita, cómo golpea y cómo rompe la lámina cuadrilátera, ¿sí? Las formas de operarlo, placas, tornillos, a final de cuentas, difícil, riesgo de artrosis, de que requiere una prótesis después y de lesión del nervio ciático. En estos casos sí puede ser útil colocarlos en tracción cutánea o esquelética en lo que se operan, si es que está impactada la cadera de esta manera para desimpactar en lo que se opera el paciente. Y una lesión que puede estar coexistiendo es esta, recuérdenla bien, la lesión de Morel-Lavalle. ¿En qué consiste? Si tú tienes, aquí es un esquema en A de lo que sería el hueso, músculo, luego en blanco grasa y la piel, una fuerza disruptiva puede alterar los vasos sanguíneos que están atravesando de la capa muscular a la capa grasa y producir un hematoma, como se ve aquí, que está entre el músculo y la capa de grasa y puede llevar a que esta grasa y piel que están arriba queden desprovistas de circulación y entonces puede necrosar, ¿de acuerdo?
Es por eso que existen las protecciones, las musleras, en el fútbol americano luego utilizan estos tipos de protecciones y es por esos golpes que pueden existir en el muslo para evitarlos, ¿de acuerdo? Por eso existen. Por eso tienen como esa protección ahí integrada, ¿de acuerdo? Porque aparte de la lesión de la fractura puede verse afectado esto que se llama lesión de Morel-Lavalle. Puede existir en el muslo y puede existir en la pierna. Entonces no lo olviden. Dos tipos de luxaciones que podemos tener. Ya les he estado hablando de la anterior, de la posterior, que es la más común, que se asocia de una fractura en la pared posterior y que necesita reducirse rápido y que se puede acompañar de lesión del nervio ciático. Pero también puede existir una anterior. Por ejemplo, aquí esta chica cómo golpea y cómo se le puede luxar hacia anterior es menos frecuente. En urgencia se caracteriza porque viene el paciente con la posición así de la pierna y no pueden colocarla en su lugar. La luxación posterior es y que se puede acompañar de fractura, por ejemplo, cuando la persona va sentada y golpea contra el tablero del automóvil, golpea hacia atrás y lo puede luxar. Y la posición clásica de la pierna es, como el signo del pudor le llaman, que es en flexión, rotación interna. Así también se ven en las fracturas de cadera. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Queda claro eso? Sí, doctor. Así que cuando tenemos una luxación posterior, podemos usar la maniobra de Stimson. Esto es colocar al paciente que esté acostado, tú te paras en la camilla o lo pones en el suelo, colocan tracción y contratracción y tú jalas, giras para dentro y para afuera la cadera y con eso puedes buscar que se reduzca y de ahí le tomas una tomografía y exploras en quirófano que esté estable. O bien puedes colocar al paciente boca abajo, aquí lo están sujetando, y jalar hacia abajo para que se reduzca. La maniobra de Alice es otra forma en el cual, vean cómo hacen la fijación aquí, que no se mueva, y están traccionando, dan rotación interna y externa y luego para arriba para que se acomode. Y la maniobra de Alice también se puede utilizar al revés en el caso de una luxación anterior, como estamos viendo aquí. Se tracciona en ese sentido y se da rotación interna, mientras que aquí se pone la mano como jalan para poderlo acomodar. Y ahí se ve como después de una reducción, no se da una reducción concéntrica, queda un fragmento de hueso que impide que esté bien adentro. ¿Qué se tiene que hacer en ese caso? Abrir la cadera, quitar ese fragmento, tratar de fijarlo. Si no se atiende, puede después irse artrosis, y aquí se ve una luxación posterior. Como lo atendieron, le colocaron tornillos que quedaron ahí fijos porque puede haber fracturas, luxaciones, en este caso, pero de la cabeza femoral. Si se dan cuenta aquí, este fragmento está completamente girado. Esto equivale, esta imagen, a este escenario. Entonces, se puede romper la columna posterior y se puede haber arrancado esto, ¿sí? En algo que se conoce como fracturas de Pipkin de la cabeza femoral, que son poco frecuentes afortunadamente. Eso equivale a esto. Y entonces son cirugías ya de cadera que se tienen que hacer para tratar de restaurarlo. Ok, bien, pues me están llamando de urgencias, tengo que terminar la clase. Yo sigo mi día entonces, ahora tengo que irme al hospital de nuevo. Entonces, pues los veo por allá por el hospital, si es que van a ir, y si no, pues, vemos cuando nos conectamos, ¿de acuerdo?